motivación o seguimiento en el caso de repente de los niños, ¿no? A ver, ¿quiénes están leyendo el libro de Esther, ¿no? El capítulo 1, a ver, vamos a revisar. El lunes, ¿quiénes leyeron, no? Y de repente pueden mandar fotito o de repente cada domingo que se ven en la clase bíblica, ¿no? ¿Quiénes completaron? Y traen su cuadernito completado con su devocional de la semana, ¿no? Entonces, ya, muy bien, ¿no? Y pueden llevar un registro, ¿no? Con estrellitas, y al final se lleva un premio el que complete las 5 estrellas, digamos, ¿no? Otro, también pueden darles medallitas, diplomas, ¿no? Por su esfuerzo, ¿no? En el caso de los niños, adolescentes, ¿no? Incluso en el caso de los adolescentes, ¿no? De repente, si terminamos todos de leer este libro, nos vamos al parque a jugar fútbol, ¿no? En el caso de los adolescentes, ¿no? O de repente regalarles, ¿no? De repente los adolescentes un lapicerito, dulcecitos, un gesto chiquito, no es necesario que sea como que wow, caro, pero es algo que igual los anima a ellos a que puedan seguir estudiando, ¿no? Entonces, como maestros, aplicar ese tipo de estrategia incluso para motivarlos y animar a cada uno tanto como niños, adolescentes, jóvenes, al estudio de la palabra de Dios. Amén. Bueno. Sí, ya. En el segundo punto, amén, como segundo punto, también está lo que es el trabajo conjunto con la familia. Y es muy importante tener en cuenta es muy importante tener en cuenta que el labor del maestro nunca sustituye al de los padres, amén, pero sí complementa la formación espiritual, ¿no? Del niño, adolescente y joven, ¿no? Entonces el lugar es el primer lugar de confianza, el primer lugar de enseñanza, amén. Y aunque no siempre de repente sea un hogar cristiano, porque vamos a ver ese tipo de diferencia cuando los padres son creyentes y no creyentes, ¿no? Igual la Biblia nos enseña que la instrucción de los hijos debe comenzar en casa. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7 dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces Dios entrega la primera responsabilidad de formar a los hijos a los padres, no al maestro, a los padres. Sin embargo, cuando de repente los padres no lo hacen, sea por desconocimiento, descuido o porque simplemente no son creyentes o no son cristianos, la iglesia y los maestros, ahí es donde entramos nosotros, nos convertimos en un apoyo esencial para ellos. Y vamos a ver estos dos puntos, ¿no? Cuando los padres son creyentes, ¿no? Y bueno, ahí nos volvemos a coger del texto que leímos al inicio, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es de mucha bendición y mucha ayuda de que cuando los padres de los niños son cristianos, ¿no? Porque el maestro tiene esa facilidad de caminar de la mano con ellos, ¿no? De trabajar a la par con ellos, reforzando en la iglesia lo que los padres, ¿no? Pueden reforzar en la iglesia lo que los padres enseñan en casa y viceversa, ¿no? Y esto genera también coherencia y solidez en la formación espiritual del niño, ¿no? Si de repente en casa enseñamos que mentir no le agrada a Dios, en la iglesia reforzamos lo mismo, mentir no le agrada a Dios, ¿no? Entonces, y en cambio es totalmente diferente cuando los padres no son creyentes, ¿no? Entonces, ellos son nuestros aliados directos en la enseñanza. Entonces, ¿cómo como maestros podríamos de repente ayudarlos, orientarlos a que también puedan seguir como padres, ¿no? Ayudar a los padres, ¿no? A que puedan también llevar ese seguimiento con sus hijos, de repente estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo podríamos motivarlos, ¿no? De repente podríamos brindarles ese recurso de un calendario devocional familiar,
¿no? De repente motivar a los padres a marcar juntos un tiempo para leer la Biblia y orar en casa, ¿no? O de repente mandar a los niños en clase de repente oración para, ¿no? Oración para que ores junto con tu familia, ¿no? Y eso también hacerle llegar a la mamita, ¿no? O papito responsable, para que de repente apoye al niño en casa, ¿no? Y también participación activa, ¿no? Animarlos a preguntar a sus hijos qué aprendieron en la clase bíblica, ¿no? De repente, si el tema es el tema de la clase, ¿no? De repente es Jesús calma la tormenta, ¿no? Los maestros de repente podrían mandar una preguntita, ¿no? Para analizar en casa, ¿no? ¿Qué tormentas, ¿no? ¿Qué tormentas que se podrían presentar en tu vida, ¿no? Algo así. Entonces, de repente animar, ¿no? a los padres, tanto a los padres como a los niños a que puedan estudiar juntos, ¿no? Y también más adelante, pues ahí vamos a encontrar recursos incluso de devocionales, retos devocionales incluso mensualmente para que puedan motivar a los papitos a que lleven un devocional junto con sus hijos, ¿no? Y en el caso de que, amén, los padres no son creyentes, aquí el desafío es mucho mayor, porque muchos niños llegan solos, ¿no? O con familiares o incluso enfrentan oposición en casa, ¿no? Usualmente, al menos yo sé que acá no lo vemos mucho, pero de repente en las extensiones sí, ¿no? O me ponía a analizar eso, ¿no? Al menos en las extensiones o campos blancos que tenemos sí vemos eso, porque muchos niños llegan solos o porque se les anima, se les hace el llamado, ¿no? Entonces, muchos de ellos, sus padres no son cristianos. Entonces, el maestro debe actuar ¿cómo? Con discernimiento, amén, evitando imponer, amén, pero mostrando también el amor de Cristo en todo momento, amén. ¿Por qué? Y vamos a leer en 1 Corintios 7, 14, 16. Dice así: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si harás salvo a tu mujer? Bueno, en este caso habla de los esposos, pero este principio también aplica para los hijos. ¿Por qué? Porque el testimonio incluso de un niño, mis amados hermanos, amén, o joven, puede ser luz en su hogar, ¿no? Puede ser el testimonio de cómo ellos cambian sus actitudes, su comportamiento, ¿no? Pueden ser de bendición para su familia que no es creyente, ¿no? Entonces, ¿no? Mateo también 5:16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estrategias prácticas. De repente, en el caso de los niños, ¿no? Que sus padres no son creyentes, podríamos de repente mandar materiales simples, ¿no? De repente, regálale este versículo, ¿no? A tu mamita o a tu familiar más cercano, y ese versículo de repente dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿no? O de repente, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Versículos cortitos y de repente se les puede dar al niño para que le regale a su familiar, ¿no? Entonces, para que los niños lo puedan compartir, ¿no? Versículos cortos, dibujos, canciones, para que el niño los comparta sin presión, ¿no? Como que no decirle, porque ahí no hay ese seguimiento, ¿no? De repente también enseñar valores universales, ¿no? Tanto como la obediencia, gratitud, respeto. Usualmente en el caso de los niños que sus padres no son creyentes, como maestros nos corresponde incluso enseñarles los valores a los niños, porque si le decimos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay que obedecer a nuestros padres, pero el niño antes de venir a la escuela bíblica o antes de venir aquí, ¿no? Era desobediente y dicen, pero mi hijo a partir de que desde que ha comenzado a venir a la iglesia,
está siendo más obediente, ya, entonces, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo nosotros podemos influir en los niños, ¿no? Y ellos al final son luz y de bendición y ven, incluso los mismos padres se animan a que sus hijos, se animan a darles el permiso para que puedan seguir viniendo, ¿no? Cuando ven incluso ese tipo de cambios en los niños, ¿no? Entonces, de repente enseñarles valores universales, ¿no? Que edifiquen al niño y al mismo tiempo muestren un testimonio positivo en casa. Amén. Y último, ¿no? Y no menos importante, apoyar al niño emocionalmente, ¿no? Ayudarlo a no sentirse solo en su fe, porque de repente son los únicos que vienen en la iglesia de toda su familia, ¿no? Y a veces hay mucha oposición en ese sentido, a veces de repente no les quieren dar permiso para ir a algunas actividades de la iglesia, ¿no? Entonces, también no imponerles como que sí obligatoriamente tienes que participar o sí es obligatorio, no. Entonces, de repente, recordarles que igual, a pesar de eso, tratar de ser comprensivos con ellos, porque de cierta manera, no del todo, no toda la culpa es de ellos, ¿no? Sino que también ellos dependen de sus padres y pues en ese caso, ese es el desafío más difícil que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces, de repente también mostrarles nuestro apoyo, ¿no? Incondicional en ese caso. Amén. Amén. Y también podemos enseñar, ¿no? De repente al niño a orar por su familia, ¿no? Sembrando también la fe en que Dios puede alcanzar su hogar. De repente hay niños que pasan problemas en casa, o sea, uno nunca sabe, los niños de repente vienen a la iglesia porque es su único refugio seguro, el único lugar donde, ay, la hermana, ¿no? La hermana me recibe siempre con un abrazo y mi mamá no me abraza, ¿no? O mis papás nunca están en casa, pero aquí yo me siento bien, me siento acompañada, ¿no? Entonces aquí incluso puede resultar el lugar más seguro para los niños, ¿no? Y que no viven en un hogar cristiano. Amén. Entonces, en resumen, en este segundo aspecto, con los padres creyentes son nuestros mejores aliados. Entonces podemos trabajar en equipo con ellos, podemos hacer seguimiento junto con los padres, ¿no? Animarlos a que también ellos enseñen la palabra de Dios o les ayuden a hacer un devocional diario, hagan un devocional familiar, ¿no? Y así crecen todos como familia espiritualmente también. Y en el caso de los padres no creyentes, pues de repente trabajar con sabiduría y testimonio, ¿no? Incluso nuestro testimonio es importante en el caso de nosotros poder llegar también incluso para los permisos, ¿no? Con los padres, ¿no? Ese también es un punto importante. Y también algo que justo me pareció importante mencionar, ¿no? Nunca criticar a los padres delante de los niños. De repente el niño nos puede confiar como que, ay, mi papá toma, mi mamá hace esto, ¿no? Pero a veces sin darnos cuenta de repente criticamos, ¿no? A los padres delante de los niños. Ay, tu papá está haciendo mal, que es que el otro, ¿no? Y juzgamos a los padres delante de los niños y el niño de repente ya ni nos quiere contar luego, ¿no? Sino enseñarlos que a pesar de que sean como sean nuestros padres, enseñarlos a amarlos y a honrarlos, ¿sí? Para que ellos incluso no puedan crecer con una herida en el corazón. Amén. Entonces, en ambos casos, hermanos, el maestro es un puente en la enseñanza bíblica y vida diaria de los niños y jóvenes. Amén. Entonces, el maestro no solamente trabaja con alumnos, ¿no? Sino también con las familias. Entonces, cuando la familia y la iglesia se unen, los frutos son abundantes. Amén. Y cuando la familia aún no conoce a Cristo, el maestro puede sembrar semillas que con el tiempo, obviamente, Dios en su tiempo, pues hará crecer. Amén. Y esto nos lleva al tercer punto, que es la iglesia como segundo hogar. Actualmente, hermanos, vivimos en una sociedad donde los niños y jóvenes pasan gran parte de su tiempo en espacios externos. Aquí unos estudios, miren.
Los niños de 6 a 14 años dedican en promedio casi 3 horas diarias frente a pantallas, sea televisión, celulares, videojuegos. 3 horas diarias. Los adolescentes de 15 a 18 años pasan alrededor de 4 horas y media al día conectados a internet o redes sociales. En contraste, ¿sí?, el tiempo que pasan en la iglesia es mínimo. El tiempo que pasan en la iglesia es aproximadamente 40-90 minutos por semana. Ni siquiera al día pasan 4 horas, ¿no?, como lo pasan con las redes sociales, televisor, etcétera, ¿no? Por ejemplo, 45 a 90 días lo que dura la clase bíblica, ¿no?, aproximadamente. O en el caso de los niños que asisten incluso aquí frecuentemente a la iglesia, ¿no?, de repente 3-4 horas por semana. O sea, es una cantidad pues mínima, ¿no? Una cantidad mínima en la que los niños pasan aquí en la iglesia, ¿no?, en la casa del Señor. Entonces, esto nos plantea un gran desafío como maestros, ¿no? Y me llevaba a esta pregunta: ¿qué haremos con ese poco tiempo que tenemos? Con esos 40-95 minutos que tenemos para hablarle de Cristo a esos niños, a ese adolescente, a ese joven, o de repente esas 2-3 horas que ellos vienen aquí, ¿no? Incluso, ¿qué haremos con ese poco tiempo que tenemos? Entonces, la iglesia no solamente debe ser vista como un lugar de reuniones, ¿no?, donde uno solamente viene a escuchar el culto y lo toman como rutina, ¿no? Incluso niños que ya ni quieren venir porque lo encuentran aburrido. Entonces, sino como un segundo hogar espiritual, un espacio donde los niños de repente encuentren, ¿no?, niños y jóvenes experimenten seguridad, ¿no?, amor y dirección de parte de Dios. Y en Salmos 133:1 dice, la palabra del Señor dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Entonces este pasaje nos resalta la bendición de la unidad y la comunión. Los niños y jóvenes muchas veces viven en hogares divididos o en un mundo de repente individualista, necesitan experimentar esta armonía dentro de la iglesia, no más conflictos de los que ya encuentran en casa, de repente, ¿no?, o en el colegio, o afuera, simplemente, ¿no? Ellos necesitan un lugar donde ellos puedan reírse, donde puedan aprender, donde puedan orar, ¿no?, y donde puedan compartir en armonía. Y bases bíblicas incluso que refuerzan, ¿no?, este principio. Primero, que la iglesia es familia en Cristo. En Efesios 2:19 nos dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y aquí, pues Pablo nos recuerda que en Cristo todos tenemos un hogar, amén, sin importar nuestro trasfondo, lo que sea que nosotros hayamos hecho, no, sino todos tenemos un hogar, amén. Y a veces hay niños, como mencionaba también anteriormente, vienen de una familia pues desestructurada, ¿no?, familias disfuncionales inclusive, ¿no? Entonces debe encontrar de repente en la iglesia el calor de una familia espiritual incluso, ¿no? De repente alguien que no reemplazar incluso los abrazos de una madre, pero a veces hay niños que las mamás o los padres paran mucho tiempo en el trabajo que por darle incluso lo mejor a sus hijos, que no reciben ese abrazo, ese tiempo de calidad que de repente deberían los padres pasar, pero incluso los niños necesitan ese abrazo y lo pueden encontrar aquí, ¿verdad? De uno de nosotros, ¿no? O de repente también el adolescente se puede sentir rechazado en la escuela, debe hallar en la iglesia aceptación y valor, más cuando ellos incluso están en búsqueda de su identidad, como lo mencionamos anteriormente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la iglesia es familia en Cristo. Segundo, la iglesia es un lugar de recogimiento y cuidado. ¿Cómo así, hermano?
En Salmos 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Y este texto nos refleja el corazón de Dios hacia los más vulnerables. Amén. Para muchos niños, incluso la iglesia va a ser un lugar donde alguien los abrace, los escuche y los aconseje, ¿no? Entonces, aquí nosotros somos ese canal de bendición o somos esos, ¿cómo podríamos decirlo? Esos brazos de Dios que recogen a quienes el mundo descarta, porque a veces el mundo los rechaza o los critica o los juzga, y lo que nosotros pues podemos hacer es hablarles con amor, aconsejarles, darles una palabra de aliento, ánimo, eso que ellos de repente necesitan, ¿verdad? Entonces la iglesia también es un lugar de recogimiento y cuidado. Amén. Y tercero, la iglesia es un espacio de fortalecimiento en la fe. Amén. En Hebreos 10:25 dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Amén. La congregación no es opcional, es un mandato de Dios. Amén. Entonces los niños también, los niños y jóvenes, ¿no?, necesitan ese espacio porque ahí son animados, corregidos y motivados incluso a perseverar. Amén. En un mundo lleno de voces engañosas, amén, la iglesia es el lugar donde ellos pueden escuchar la voz de la verdad. Amén, pueden escuchar la verdad. Entonces, cada minuto, mis amados hermanos, en la escuela bíblica debe ser intencional, amén, y transformador. No solamente se trata de enseñar una historia bíblica, un tema bíblico, sino también de hacer que los niños sientan que pertenecen a una familia en Cristo, ¿no? Hacer que los niños sientan que pertenecen a una familia en Cristo, ¿no? La iglesia debe ser un lugar, ese lugar donde cada niño y joven diga, aquí pertenezco, aquí me aman, ¿no? De repente un saludo o una sonrisa que nosotros le demos a ese niño puede hacer mucho, ¿no? O llamarlos por su nombre hace que ellos se sientan parte de la familia de Dios, ¿no? O de repente nosotros podemos mostrarles a ellos que son valiosos para Dios, ¿no? Repetirles con palabras y acciones que su vida tiene propósito en Cristo, resaltar sus dones y los pequeños logros que ellos van alcanzando poco a poco. ¡Ay, qué bonito te quedó el especial! ¡Qué bonita actuación! ¡Qué bonito predicaste! ¡Qué bonito!, ¿no? De repente esa es una manera de animarlos, ¿no?, a que puedan seguir esforzándose, ¿no? Y pequeños logros reforzando su identidad como hijos de Dios. Y último, crear un ambiente seguro, amoroso y de fe, ¿no? Que cada clase sea un espacio donde se sientan escuchados y respetados. Amén. Fomentar la confianza también para compartir dudas, alegrías y temores, ¿no? Anteriormente mencionaba cómo de repente podríamos crear ese espacio de preguntas, ¿no?, para que ellos puedan expresar qué es lo que sienten, las dudas, ¿no?, que ellos pueden tener, ¿no? Y transmitir también con el ejemplo el amor de Cristo para que la iglesia sea su segundo hogar. Amén. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña dinámica. Amén. Amén. Vamos a armar 4 grupos de, no sé cuántos somos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, falta uno. Ya, ¿alguien que me ayude con la división? ¿15 entre 4? No. Ya, entre 3, 3 grupos. Ya, 3 grupos de 5, 3 grupos de 5. 3 grupos de 5.
3 grupos de 5. El primer grupo de la hermana Carmen Villanueva, su grupo. Levanta la mano, muy bien. El siguiente grupo. Falta, ahí está, 5. Ahí está. Y 5, muy bien. Un representante de cada grupo para entregarle los materiales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En aquí hay una casa, como podemos ver. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, dentro de la casa, en las hojitas que he escrito, en las hojitas de adentro, en las hojitas libres, perdón, de colores que les he dado, van a escribir 5 maneras en las que la iglesia puede ser un hogar espiritual. Y en la parte de afuera, 5 amenazas que podemos encontrar en el mundo, ¿no? De repente puede ser redes sociales, soledad, todo lo que podemos encontrar en el mundo. ¿Amén? Fuera de la casa, lo pegamos fuera de la casa y 5 y 5, total 10. 5 y 5. 5 amenazas y 5 maneras en que la iglesia puede ser un hogar espiritual, tanto como amor, amistad, las amenazas afuera y adentro lo que no son amenazas, ¿no? Cómo la iglesia puede ser de ayuda, bendición. 10 palabras, 5 y 5. Amén. ¿Cómo puede ser la iglesia de apoyo, ¿no? O sea, en oración, ¿en qué aspectos? ¿No? Muy bien. Y uno se va preparando para que nos comparta qué es lo que han puesto por equipo. Uno por equipo, cuando termine.
sale a explicar un poquito qué es lo que han puesto, dentro y fuera de la casa. Muy bien. Unos minutitos más, unos minutitos más. Vamos pegando. Amén. Las que tengan, las que tengan. Y sale uno por grupo con su trabajito. Sale uno por grupo. Escojan quién va a salir a hablar. Solamente va a salir a mencionar qué es lo que han puesto. ¿No? ¿Listo? Muy bien. Comenzamos la cuenta regresiva. 10, 9, 8. Por ahí un grupo ya está listo. ¿No? ¿Sí? ¿Quién va a salir de ahí? Ajá. Allá. Mi hermana Gisela va a salir. Ajá. Muy bien. Allá, muy bien. Vamos a esperar a los... Ahí. Muy bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5. A ver. ¿Está?
3. Falta el último grupo. Ya. Están dibujando las ventanitas, la puerta. No, sí, está bien. Ya, bonita. Mi hermana Gisela también por aquí. Sí, usted, para que nos compartan. Amén. 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 Listo. Ahí está. Nuestros colaboradores, muy bien. Muy bien. Tenemos entonces el grupo de mi hermana Carmen Villanueva. Amén. El grupo de mi hermana Carmen Villanueva. A ver. Muy bien. Hermana Carmen Villanueva, cuéntenos, a ver. ¿Qué es lo que ustedes han identificado? A ver. Ya. Amén. Nosotros, bueno, gracias a nuestros ayudantes de oro. Amén. Bueno, hemos estado, como esto es un flash, rapidito, ¿no? Entonces dice, maestros que ¿cómo mantenerlos? ¿En qué dijiste? En la iglesia, ¿no? Como que ellos se sientan a gusto, que quieran venir, ¿no? Amén. Le dice, los maestros tienen que recibir a los niños con amor. Amén. El otro es enseñar también como Cristo enseñó. Amén, con amor. ¿Está bien? El otro es también los niños deben aprender de lo que se les enseña y también ellos reflejar el amor de Cristo en sus vidas. Amén. Y son 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Darle, bueno, como el niño se aprendió bien todo, darle un incentivo, ¿no? Siempre y cuando el maestro esté en las posibilidades de dar. Amén. Acá la hermana ha escrito bien chiquitito, lo voy a leer. Ser aceptado como son, aceptarlos como son. ¿Amén? Que le presten atención, ayudarlos a ver sus errores con la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos. También acá hay uno que dice, tenemos que enseñarles que Cristo los ama. Amén. Otro, ahora lo que pasa, las amenazas afuera. ¿Qué tenemos en la calle, no? ¿Por qué los niños ¿por qué los niños no pueden venir a veces a la escuela bíblica? No dice, uso sin control del celular o dispositivos. Se pasan toda la mañana y no quieren ni venir a la escuela bíblica. Bueno, ese ya sabemos todo que es algo peligroso. Viven lejos de la iglesia, están muy lejos de la iglesia, ¿no? Padres también son inconversos, que no los dejan venir o que se oponen, ¿no? Que los niños vengan. A veces los niños quieren ir y los papás que dicen, no vas, ¿has hecho tu tarea? ¿Has hecho tu tarea? Le gritan así. Entonces prefieren que hagan la tarea antes de que vengan a la casa de Dios. Dice, hogar difundido, o sea, que los padres sean separados. No, me lo llevo, hoy día domingo, me toca llevar a mi hijo a mí me toca llevarlo a mi casa. No, que el niño tiene que ir a la escuela bíblica, porque el día es domingo, la mamá es cristiana y el papá no, se lo lleva, también eso es una amenaza, ¿no? Influencia de malas amistades y los desaniman para ir a la iglesia. Se encuentran por ahí, ¿a dónde vas? A la iglesia. No, vamos a jugar fútbol, que esto, que el otro.
Y ya los chicos, entonces, como no vienen con papá y mamá, se quedan por el parque, ¿amén? Bueno, eso es lo que más o menos hemos estado tratando de plantear, ¿amén? Chicos, saluden. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, el equipo de mi hermana Carmen. Muy bien. Mi hermana Gisela. A ver, ¿por aquí la ayudamos? Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nosotras, luego del diálogo, hemos considerado los siguientes aspectos. Hemos primero abordado este pequeño trabajo, considerando primero las amenazas, el peligro a los que se encuentran expuestos, pues, nuestros pequeños, y hemos considerado el abandono. Y el abandono es principalmente de la familia. De ahí parte toda la problemática que sufre el ser humano. Si la familia es una familia cohesionada, que camina en la palabra, creo que se pueden enfrentar los problemas y Dios nos va a ayudar a sortearlos. Dios nos va a ayudar a fortalecernos como padres y poder guiar a nuestros hijos. Si un madre está más dedicado a su trabajo, a otros aspectos, y abandona, ya sea física, emocionalmente a sus niños, pues vamos a tener este tipo de problemas que se están dando en la actualidad. Las drogas es pues consecuencia del abandono. Un niño que no se siente acompañado, un niño que necesita de su padre y de su madre, encontrará pues la respuesta a su necesidad emocional en las drogas. Abuso de diferentes aspectos. Igual, todo es una consecuencia de este abandono, todo eso es una consecuencia del hogar. Aceptará cualquier tipo de abuso. ¿Por qué? Porque tiene esa necesidad emocional de llamar la atención de A, B, C personas o de A, B, C situaciones. Malas amistades, esa necesidad emocional de compañía, de contención, supuestamente amor y comprensión que le pueden dar otras personas de mal vivir, las aceptan por su necesidad. Y ahora las redes sociales, ¿no? Es ahora el momento en que está más los niños, y quizá en algún momento, no sé si a ustedes, a mí sí a veces me ha pasado que por ahí estoy y no veo y tengo que retirarme. ¿Por qué? Porque como que te envuelve, ¿no? Bien. Estos son algunos de los aspectos que son atacados nuestros niños. ¿Cómo debiéramos nosotros como iglesia afrontar? ¿Cómo debiéramos nosotros como iglesia acogerlos? Lo primero es el amor. Darle ese amor, esa contención, esa comprensión que necesitan ellos. Como dijo la hermana hace un momento, ¿no? No criticarlos ni a ellos ni al padre, escucharlos. Tampoco eso quiere decir ser permisivo, pero sí contenerlos. Refugio, la iglesia debe ser un refugio para esa necesidad de amor, de cariño, instruirlo en la palabra. No podemos lograr nada de esto si no los instruimos en la palabra, si nosotros mismos no nos instruimos y a su vez los instruimos a ellos. Esa seguridad emocional que nosotros como maestros tenemos que darles, y la confianza, ¿no? La confianza viene de todo ello. Eso es, pues, hermanitos. Amén, muy bien, gracias. Hermana Gisela, amén. Y el último grupo, ¿no quieres salir? A ver, el último grupo, está. Bien. Belén está haciendo. Ah, ya, sí. Hermano, Dios lo bendiga a todos. Dios lo bendiga más. En esta oportunidad tenemos las siguientes características de cómo la iglesia puede ayudar a los niños, jóvenes y adolescentes en su crecimiento espiritual. En primer lugar tenemos
como lo vuelvo a repetir, el crecimiento espiritual. La iglesia es un hogar donde nosotros podemos aprender la palabra de Dios y poco a poco fomentar a los niños a que puedan crecer espiritualmente, que es lo fundamental, independientemente de lo que haya afuera en el mundo. No hay nada primordial que tener a Cristo en el corazón de cada uno. Y más aún si fomentamos esa doctrina dentro del corazón de los niños. Ahora, también la ayuda social. La iglesia también ayuda no solamente en la doctrina, sino también en el apoyo social a las familias. Por ejemplo, nosotros cada domingo o cada mes brindamos lo que es la canasta de amor por ASPE, ¿no? Para ayudar a cada persona, a cada familia. Ahora, también tenemos la consejería espiritual, que es muy importante. Siempre, en primer lugar, antes de ir a otra persona, antes de ir al vecino, antes de ir inclusive a tus propios padres, en primer lugar, uno a quién pide primero en oración, a Dios. Y luego tiene que ir al pastor, que es la persona y autoridad que Dios nos ha mandado, a que nosotros como siervos tenemos que respetarlo siempre. Cuarto punto, los lazos de amistad. ¿Cuántos creen que es importante tener un amigo cristiano? ¿Cierto? No cristino, como dice, sino cristiano, que realmente tú veas que tema a Dios, no que solamente lo hable, sino en las actitudes y las acciones, ¿no? Y el testimonio, que es muy importante. Y por último, ¿cómo nos ayuda la iglesia? También restaurando vidas. La gran mayoría de personas, y el gran porcentaje, viene a la casa de Dios porque ha pasado por alguna penugria, algún peligro, se acerca a Dios y Dios, ¿qué hace con nosotros? Nos restaura poco a poco, aprendiendo de Él, nos cambia nuestras vidas. Ahora, ¿qué amenazas tenemos fuera de la iglesia? En primer lugar, las falsas doctrinas. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que en YouTube, TikTok, tú puedes ver un montón de reels, videos, pero uno tiene que saber escudriñar lo que habla, no solamente escuchar. Porque muchas veces escuchamos, nos llenamos de un pequeño versículo, pero no entendemos el contexto de la Biblia. Entonces siempre es bueno escudriñar, y si no sabes la palabra de Dios, con el pastor, que es la autoridad que Dios nos ha enviado y sabe mucho más de la palabra de Dios. Ahora, yugo es igual. ¿Qué tan importante es para que los jóvenes sepan escoger a la persona con la cual van a fomentar una relación para Dios? ¿Cierto? No solamente que sea cristiano, sino también que se vean las actitudes y en el temor de Dios, tanto para la persona mujer como para el varón. Ahora, esto lo dejo para el final. Relaciones peligrosas. En el caso de las relaciones peligrosas, como lo ven, viene relacionado a lo que es el yugo desigual, porque muchas veces somos de la misma iglesia jóvenes, tenemos nuestra amistad, pensamos que nuestra amiga que es del mundo es nuestra mejor amiga, pero no es así. No hay nada mejor que tener una amistad cristiana, una amistad en la cual realmente confíe en Dios y te hable de la palabra de Dios, no de chismes, que viene relacionado con una amenaza que está aquí también. Nosotros como cristianos tenemos que cerrar nuestros oídos y evitar lo que estén hablando, digamos, de otras personas, evitar inclusive lo que hablan de nuestros propios hermanos de la iglesia. Tratar de hacer caso omiso y solo enfocarnos en nuestro crecimiento espiritual, porque nosotros mismos sabemos que tenemos errores. Entonces, antes de hablar de otras personas, primero crezcamos nosotros mismos, cerremos nuestras heridas y luego de repente podemos ayudar a nuestro prójimo. Y siempre en oración. Y eso sería todo, hermanos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a nuestro hermano David, a todo su equipo. Muy bien. Muy bien. Los tres grupos lo han hecho excelente. Amén. Muchas gracias por su participación. Amén. Entonces nosotros hemos encontrado, ¿no? De repente cómo nosotros como iglesia podemos ser esa ayuda, ese soporte espiritual, incluso para los niños, adolescentes, jóvenes, y los retos, ¿no? O amenazas que nosotros también encontramos fuera, ¿no? De la iglesia, en el mundo. ¿Amén? Y cada uno lo hemos podido identificar de la manera más correcta, ¿no? Esto nos lleva al cuarto punto. El desafío actual del maestro. Amén. La palabra de Dios nos advierte, amén, en 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y la verdad que sin duda, hermanos, ya nosotros estamos viviendo esos tiempos peligrosos. Y les voy a mostrar algunos datos, cifras reales, realidad actual. Amén. Por ejemplo, esto. Más del 60% de los jóvenes
se sienten solos con frecuencia. Segundo, el suicidio es la causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. En el mundo. Ahora, en el Perú, el 71,5% de los casos de intento de suicidio en el Perú corresponden a personas entre 15 a 34 años, que aproximadamente son entre adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, miren, es en el Perú nada más. También, en adolescentes de 12 a 17 años, la tasa de suicidios es de 3,6 por cada 100.000 habitantes, que es mayor a la tasa nacional general. Amén. Los que saben de números entenderán un poquito mejor que esta cifra es preocupante. Amén. Otro dato, más del 30% de adolescentes entre 12 y 17 años considera que el suicidio podría ser una salida a sus problemas, aquí en el Perú. Y también vemos algo muy triste de repente, ¿no? 1 de cada 3 adolescentes vive con tristeza o desesperanza. No dice 1 de cada 10, 1 de cada 3. Amén. Entonces, en un grupo de 10 podemos encontrar hasta 3 adolescentes que viven con tristeza o desesperanza. Amén. Miren estas cifras también. En el año 2024, los establecimientos de salud del Ministerio de Salud atendieron 256.563 casos de depresión en todo el Perú, en todo el país. De estos, un 12,68% fueron adolescentes. Casos de depresión, hermanos. ¿Qué más? Los casos atendidos de afecciones de salud mental actualmente ahora son ansiedad, depresión, estrés agudo. Amén. Y estos han aumentado casi un 20% después de la pandemia. Claro, desde a partir del año 2021, 2022 en adelante. Y lamentablemente, pues sabemos esto, ¿no? En Juan 10:10 que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. El enemigo está atacando actualmente a los niños, a los jóvenes, adolescentes. Es lo que hemos visto ahora hace un momento en estos datos, en estas cifras. Lo que hemos podido identificar incluso, ¿no? El enemigo roba la identidad de los niños y jóvenes. El enemigo también, ¿no? Haciéndoles creer incluso que ellos no tienen valor, ¿no? El enemigo también mata sus sueños, las esperanzas de querer vivir, ¿no? Miren las cifras preocupantes de los niños, de los adolescentes que incluso consideran el suicidio como una opción alternativa para salir de todos sus problemas, ¿no? Entonces eso los lleva a la desesperación y a pensamientos de muerte. ¿Qué más? El enemigo destruye familias, relaciones, ¿no? Y valores, amén, debilitando así la fe de muchos. Muchos, incluso aquí en la iglesia, debilitando la fe de muchos. Amén. Pero el maestro, amén, de escuela bíblica está llamado a ser instrumento de vida en abundancia. Amén. Trayendo la luz de la palabra de Dios al corazón de cada niño, cada adolescente, cada joven. Amén. Y se nos presentan diferentes corrientes ideológicas. Amén. El maestro frente a corrientes ideológicas. Son 4. Bueno, he podido identificar 4, ¿no? Que es, número 1, el relativismo moral. Actualmente vivimos una cultura donde se enseña a los jóvenes que no existen verdades absolutas. No hay verdades absolutas. Y que cada uno puede tener su propia verdad. Y que este pensamiento incluso expresa frases como: si te hace feliz, hazlo, ¿no? Tu verdad no tiene que ser igual que la mía. Lo importante es que no lastimes a nadie. Con tal que no lastimes a nadie, no hay problema, ¿no? Y el riesgo es que toman decisiones basadas en emociones y opiniones. Amén.
Pero aunque este relativismo moral también parece ofrecer libertad, en realidad también esto genera confusión y vacío, porque si cada uno crea su propia verdad, ¿en qué base tomarán los niños y jóvenes o adolescentes sus decisiones? ¿No? Ellos terminan construyendo su vida sobre emociones cambiantes y sobre lo que la mayoría aprueba, ¿no? Entonces, vamos a, bueno, en Juan 17:17 dice así: Jesús oró al Padre diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Entonces aquí vemos que incluso la verdad no es subjetiva ni es relativa, sino objetiva y eterna. Amén. Y la palabra de Dios, amén, y esa es la palabra de Dios. Amén. Ella es la que separa, guía y transforma. Además, en Isaías 5:20, la palabra de Dios, ¿no? Dice, ¿no? Hay que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Amén. Y esto describe actualmente lo que estamos viviendo hoy en día. Amén. Es lo que estamos viviendo actualmente hoy en día. Amén. A lo que la Biblia llama pecado, el mundo lo presenta como algo normal, algo que no hay problema, no estás equivocándote, ¿no? Es normal y aceptable. Amén. Por ejemplo, un ejemplo de este caso, ¿no? Un joven puede justificar la mentira diciendo, no es malo, si yo no, mentir no es malo, si lo hago para justificar un problema, para evitar un problema, ¿no? O de repente también no sé si en algún momento hemos escuchado esto cuando dicen, no importa lo que haga con mi cuerpo, ¿no? Mientras yo lo decida, ¿no? Pero la Biblia nos dice todo lo contrario, ¿no? Nos dice que incluso nuestro cuerpo es templo, amén, del Espíritu Santo y que no son de nosotros, amén. O también dice, desechando la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, en Efesios 4:25, amén. Entonces, ¿cómo podríamos enseñarles a los niños, adolescentes, ¿no? O jóvenes de repente este tipo de temas, ¿no? De repente enseñarles que la Biblia es regla de fe y conducta. Si me ayudan buscando qué dice en 2 de Timoteo 3:16. Amén. Eso sí, no lo anoté. Segunda de Timoteo 3:16. Amén, mi hermana Kelia. Sí. Amén. Entonces, podríamos enseñar nosotros a nuestros alumnos que la Biblia es una regla de fe y conducta, ¿no? Inspirada por Dios. Amén. De repente también podemos hacer debates en clase con ejemplos de frases culturales, ¿no? Y contrastarlas con lo que dice la palabra de Dios, para que ellos sepan qué es lo que dice la Biblia realmente de esto, ¿no? O reforzar también que la verdad no esclaviza, sino que libera. Y la palabra de Dios dice, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Segunda ideología que nosotros podemos encontrar. Segunda corriente, ¿no? Ideología sobre identidad y de género. Hoy en día encontramos géneros habidos y por haber, incontables. La verdad que sí. Pero Dios nos dijo, hombre y mujer nos creó, ¿verdad? Solamente son dos. Pero bueno, el mundo actualmente ha creado muchos géneros y ideologías sobre la identidad. Y eso confunde incluso a los adolescentes, donde ellos están en esa búsqueda de identidad, adolescentes jóvenes, ¿no? Entonces, ellos reciben constantemente mensajes que cuestionan su identidad biológica y espiritual, ¿no? La cultura te dice de repente que puedes ser lo que sientas, aunque eso contradiga tu diseño natural. O sea, puede ser, si tú eres hombre, puedes tener las mismas partes, ¿no?, que tiene una mujer, puedes ser tal cual una mujer, no importa, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el mundo, ¿no? Y esto genera crisis de autoestima, confusión en su propósito, ¿no? Y muchas veces luchas internas dolorosas. Amén. Pero, como les dije, ¿no?, desde el principio Dios estableció algo con claridad. En Génesis 1:27 dice así:
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Entonces nuestra identidad no la define lo que sentimos ni lo que la sociedad aprueba, sino que Dios mismo nos creó, amén, con propósito, valor, amén, y dignidad. Incluso David lo expresó, amén, en una oración, en Salmo 139, del 13 al 16, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste desde el vientre de mi madre, mi embrión vio tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Amén. Entonces, esto significa que cada niño y joven, adolescente, fue planeado por Dios desde antes de nacer. ¿Con qué? Con un diseño perfecto. Amén. Y también la Biblia nos afirma, amén, en 1 de Pedro 2:9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces ahí podemos entender que en Cristo incluso recibimos una identidad aún más grande. Amén. No solamente somos creación de Dios, sino también somos un pueblo escogido y amado. Amén. Amado por Él. Un ejemplo, un caso que de repente se nos puede presentar también. De repente un adolescente puede decir, ¿no? Me siento rechazado porque no encajo en el modelo de belleza de mis compañeros, ¿no? O de repente nos pueden decir, ¿no? Hermano, no sé quién soy realmente, porque a veces en redes sociales me dicen que yo puedo inventar mi identidad y que yo puedo elegir quién quiero ser, ¿no? Y ahí el maestro pues puede reafirmar con mucho amor y ternura. Amén, no juzgarlos, como ya mencionamos anteriormente, ¿no? Sino contratarlos con amor, amén. Y de repente hablarles con ternura, con amor, ¿no? Decirles de repente lo valiosos que son para Dios, ¿no? De repente decirles, eres valioso porque Dios te creó a su imagen, tu identidad está en Cristo, ¿no? De repente tu identidad no está en lo que piensa el resto. De repente algunos también incluso les hacen bullying por el conocido ciberbullying, ¿no? Que se burlan de ellos por redes sociales. De repente también decirles que tu identidad está en Cristo, no en un like ni en una etiqueta social o lo que te dice la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo también incluso podríamos aplicar o enseñar a nuestros alumnos esto en clase, ¿no? De repente reafirmar a nuestros alumnos que son amados por Dios tal como Él los diseñó. Amén. De repente también usar dinámicas de identidad cristiana, ¿no? Como de repente escribir en tarjetas, amén, lo que la Biblia dice de ellos. Por ejemplo, soy hijo de Dios, soy amado, soy escogido, soy valioso, ¿no? O de repente también pues acompañar al alumno con empatía, sin juzgar, pero siempre mostrando la verdad bíblica como fundamento. Amén. Y bueno, siguiente punto. También vemos lo que es el consumismo y el materialismo, que nos enseña que tu valor está en lo que posees. La sociedad actual, amén, enseña a los niños y jóvenes que su valor está en lo que poseen, tanto como ropa de marca, celulares de última generación, dinero, ¿no? Entonces esto les crea una presión enorme, amén. Quienes no tienen lo mismo se sienten inferiores, amén. De repente, y quienes lo tienen se sienten superiores porque lo tienen, ¿no? Entonces, ese es el resultado incluso de un corazón vacío, porque lo material nunca lo satisface, porque incluso aún así teniendo todo lo que tienen de forma material, pues no son felices, ¿no? En la Biblia, la palabra de Dios dice en Lucas 12:15, amén, que la vida no consiste en la abundancia de los bienes, amén. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, amén. Es decir, tu valor no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres en Cristo Jesús, amén. Y eso también, por eso también vemos en Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Y la prioridad es el reino y lo demás es añadido. Y de repente incluso nosotros podríamos enseñar a los adolescentes, enseñar a los jóvenes, porque incluso ellos están más en este aspecto, tienen luchas. Incluso en la iglesia
se ve mucho eso, ¿no? En el caso de los adolescentes, jóvenes que priorizan más de repente el estudio, el trabajo y están más afanados en lograr el éxito y no se dan cuenta realmente el éxito que pueden alcanzar realmente en las cosas espirituales, ¿no? Y cuál es la ganancia que podrían obtener incluso, que la ganancia aún es mayor cuando trabajan para Cristo Jesús y hacen todo como para el Señor y le dan el primer lugar a Dios. Amén. Y incluso esto yo lo hablo en base a mi experiencia, ¿no? Y ese texto también me encanta mucho. Amén. Y bueno, también enseñarles de repente también que la verdadera riqueza está vivir con gratitud y fe y no en acumular más. O sea, ¿de qué sirve, no? En 1 Timoteo 6:6 dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Amén. Hay que ser agradecidos incluso con lo que tenemos. Amén. Y no de tratar de repente acumular más y más. Amén. Por ejemplo, un niño, ¿no? Un caso, un niño puede llorar porque no tiene la misma consola de videojuegos, ¿no? Que es su compañero. O un joven se puede sentir frustrado porque no tiene el iPhone, el último modelo que ha salido, ¿no? Y ahí el maestro de repente puede enseñar, amén, que lo más valioso que tienes no es un objeto, sino tu relación con Dios. Amén. Entonces nadie puede comprarte la paz que el amor de Dios te puede dar. Amén. Entonces, de repente, incluso podríamos enseñar a nuestros alumnos a ser agradecidos con Dios, ¿no? Que este es un buen ejercicio incluso en el tiempo devocional que mencionaba al inicio, ¿no? De repente escribir cosas por las que están agradecidos por Dios, porque es importante que ellos puedan identificar cosas incluso sencillas por las que puedan estar agradecidos con el Señor. Amén. Luego también motivar a que los chicos puedan compartir con otros, los alumnos, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. De repente que puedan hacer actividades de ayuda social, que es bueno ayudar al prójimo, ¿verdad? Y luego también reforzar la enseñanza que también nos da Jesús en la Biblia, en Mateo 6:19 al 20, que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Amén. Y como última corriente ideológica, amén, tenemos lo que son las falsas espiritualidades y filosofías. En este caso están los ejemplos, ¿no? Los horóscopos, energías, supersticiones, y actualmente se ve mucho eso, que los adolescentes, jóvenes, creen más de sus signos zodiacales, que los cumpleaños. En algún momento me he cruzado con compañeras incluso en la universidad que dicen, ¿y qué signo eres? No sé, en algún momento no he sabido responder eso, ¿no? Pero están más viendo, ay, si tú eres de este mes, eres así, 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 ¿no? Algo así, o sea, como que el mundo busca respuestas rápidas y muchos jóvenes se sienten atraídos por prácticas como horóscopos, tarot, astrología, meditación oriental, ¿no? Energías positivas, como así le llaman, ¿no? O supersticiones, que parecen inofensivas, amén, pero son puertas a la confusión y al engaño espiritual, porque sustituyen la verdad de Dios por ideas humanas. Amén. En Colosenses 2:8, la Biblia nos dice, ¿no? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Amén. Todo lo que no está basado en Cristo, aunque suene bonito o espiritual, amén, termina siendo vacío y peligroso. Amén, así de simple. Amén. Entonces Jesús también dijo claramente en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. No hay múltiples caminos hacia Dios, ¿no? Solamente hay uno, y ese es Cristo. Amén. Entonces, también en el Antiguo Testamento es muy contundente, amén. En Deuteronomio 18 al 10 al 12, dice, no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová
cualquiera que hace estas cosas. Amén. Dios no aprueba ninguna de estas prácticas porque desvían el corazón hacia otros dioses. Amén. De repente un adolescente por ahí puede decir, ¿no? Leo mi horóscopo todos los días porque me da paz. Yo sé que me va a pasar el día de hoy, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces ahí de repente el maestro puede responder con mucho amor. Amén. La verdadera paz no viene ni de las estrellas ni de una carta, sino de Jesús. Y en Juan 14:27 podríamos usar un texto para respaldar esto, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo las da, ¿no? Entonces, enseñar también, ¿cómo podríamos nosotros ayudar a nuestros alumnos de repente en este sentido? Pues enseñar a comparar de repente a los alumnos todo con la Biblia. Todo lo que de repente ellos crean o tengan ciertas dudas, ¿qué es lo que dice Dios de esto, verdad? Si algo no está alineado con la palabra, pues no viene de Dios. Amén. De repente también animar a los jóvenes a buscar dirección, no en los horóscopos, amén, o lo que dicen las supersticiones por aquí, no, sino buscar la dirección en oración y en la palabra. Amén. De repente también compartir testimonios de cómo Dios responde de manera real y poderosa. Amén. Cuando se confía en Él. Y bueno, hermanos, entonces vemos que cada una de estas corrientes, amén, relativismo, ideologías de identidad, consumismo, materialismo y falsas espiritualidades son cosas que buscan apartar a los niños y jóvenes de Cristo. Entonces el maestro de escuela bíblica no puede quedarse indiferente ante esta situación. Amén. Debe ser un atento guardián, amén, del corazón de sus alumnos. Amén. Respondiendo siempre con la palabra de Dios. Y su voz siempre será una guía firme, amén, y amorosa en medio de un mundo lleno de confusión. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aplicación práctica. 3 pasos importantes, ¿no? Discernir. ¿Cómo podríamos nosotros hacerlo, no? Discernir, pedir al Espíritu Santo que nos ayude y nos guíe a dirigir, a direccionar a nuestros alumnos, ¿no? También responder con la palabra de Dios, no con opiniones. Siempre la mejor respuesta, considero yo, que podría dar un maestro a sus alumnos referente a una duda, una consulta que ellos puedan tener, es respondiendo con la palabra de Dios, ¿no? También escuchando con amor, comprender antes de corregir, antes de aconsejar, ¿no? Y, por último, ser ejemplo, vivir lo que enseñamos, ¿no? Ser ejemplo para ellos, porque incluso la mejor manera en cómo nosotros podemos hablar a los chicos es con el ejemplo, con nosotros mismos. Amén. Entonces, como vimos en este punto, si nosotros no aprovechamos los pocos minutos que los niños y jóvenes pasan en la iglesia, amén, el mundo aprovechará esas miles de horas, amén, esas 4 horas diarias, 3 horas diarias, los niños, adolescentes, jóvenes, amén, para llenar sus corazones de mensajes contrarios a la fe, amén. Pero si somos fieles en sembrar la palabra, pues Dios hará la obra también en sus vidas, amén. Entonces, formar, mis amados hermanos, y ya esto nos lleva al último, ¿no? El maestro como formador de corazones, ¿no? En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, amén. Entonces, formar el corazón de un niño en Cristo no es un evento, es un proceso, amén, que requiere tiempo, amor, constancia, amén. Y nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, amén. Y su ejemplo es nuestra labor como formadores, amén, como maestros. Es el mejor ejemplo de maestro que nosotros podemos tener, amén. Entonces el maestro forma corazones cuando cuida espiritualmente a sus alumnos. ¿Qué más? Modela el carácter de Cristo con amor y paciencia. Acompaña a los alumnos de repente en momentos difíciles como apoyo espiritual y emocional. Ora por ellos y con ellos, ¿no? Confiando su futuro al Señor. Amén. Y en Mateo 25:40 dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén.
Entonces, nosotros compartimos lo que sabemos, pero sobre todo impartimos lo que somos. Amén. Entonces, la preparación depende del maestro, pero el fruto, amén, que nosotros podamos ver ese resultado en los niños, ya depende de Dios. El crecimiento es aquel que lo da Dios. Amén. Entonces, como conclusión general, amén, en todo lo que hemos visto, amén, el maestro de escuela bíblica es clave con los niños porque siembra principios eternos, con adolescentes porque los acompañamos en su identidad, con jóvenes porque guiamos en decisiones de vida y fe, y siempre trabajamos junto a la familia y la iglesia como hogar espiritual, ¿no? Y cierro con ese texto bíblico: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y bueno, de ahí ya más adelante vamos a ver algunos recursos que se van a explicar más a detalle, que les puede ser de utilidad para sus clases. Y pues conmigo eso sería todo. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gloria a Dios, amén. Damos la gloria al Señor por nuestra hermana Geraldine, amén, por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy, amén. Vemos que nosotros tenemos una demanda más grande cada día, ¿no? Amados hermanos, no sé si podemos notar desde el primer tema y este segundo tema, ¿verdad? Tenemos una demanda muy fuerte en este tiempo, amén. Y es que el enemigo no está durmiendo, no está ahí tranquilito, no. Ha estado trabajando silenciosamente por muchísimos tiempo, amén. Y lo que él desea es destruir la esencia de Dios. No sé si ustedes lo han percatado, ¿no? Lo han visto, amados hermanos, pero nosotros, los cristianos, debemos prepararnos, nosotros los maestros más todavía, amén, porque el enemigo está bombardeando a la humanidad para destruirla, porque es la esencia de Dios y quiere destruirla antes de nacer. Con el aborto lo vemos, y aún los que ya están grandes quiere destruirlo, y lo que él desea pues es quitar esa esencia de Dios. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en los homosexuales o estas personas quieren defender, ¿verdad? O lo que el enemigo les ha puesto en su cabeza es que ellos se preguntan, entonces Dios puede ser mujer o hombre, ¿no? No sé si sabían eso, pero ellos piensan así, de esa forma, ¿no? Entonces nosotros preparémonos, hermanos, es lo único que les voy a instar. Preparémonos para este tiempo, para que podamos defender el evangelio y podamos predicar a las personas realmente, porque cuando salimos a las calles a evangelizar muchas veces entregamos un tratado, hermano. No hay que entregar un tratado nada más. Usted intencionalmente predíquele la palabra, dígale quién es Cristo y lo que Él puede hacer en su vida, amén, bendito Dios. Y con los niños aquí aprovechemos el tiempo, amén. No les quito más tiempo, amados hermanos.